Hola, buenas tardes. Muchas gracias por unirse a nosotros en esta serie de formaciones que estamos llevando a cabo en forma de webinar desde hace ya algunas semanas. Hoy el tema que vamos a tratar es el de la fotografía clínica digital, tratado como una herramienta para la documentación de casos clínicos. Si bien es cierto que la fotografía clínica lleva ya muchos años acompañándonos, no es menos cierto que la aparición de los smartphones ha simplificado muchísimo la posibilidad de realizar buenas fotografías clínicas de forma digital y tener siempre una historia clínica documentada que nos pueda servir no solamente para seguir al paciente, sino para realizar presentaciones, ponencias, etcétera. Por tanto, creo que el tema de hoy es francamente interesante y contamos con dos ponentes que nos van a llevar a lo largo de esta presentación. En primer lugar, contamos con Esther López, del Departamento de Marketing de Combatec. Ella nos va a hablar un poco más de todo lo que es la técnica de fotografía y cómo podemos maximizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y posteriormente, Kenly Santana nos va a hablar de los aspectos más clínicos de la fotografía. Cómo tenemos que resaltar, cómo tenemos que tratar esa fotografía para sacarle el mayor partido clínico. Así que, ya sin más, voy a dar paso a Esther como la primera ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu introducción. Y antes de pasar en materia, me gustaría un poco hacer un recordatorio de las instrucciones o las normas del webinar para aquellos que quizás no nos habéis acompañado anteriormente. Tenéis apoyo técnico a través del chat a lo largo de toda el webinar. En la esquina superior derecha de vuestra pantalla veréis que se puede abrir el cuadro de diálogo para ello. La sesión de preguntas y respuestas la realizaremos al final, pero os animamos a medida que vaya desarrollándose el contenido. Si os surgen dudas, preguntas o queréis hacer algún comentario, utilizad por favor el chat. En función de, intentaremos responder a todas las preguntas, en función del volumen, pues si no, eventualmente recogeríamos las más recurrentes, las más frecuentes y daremos respuesta a esas. El webinar va a ser grabado y estará disponible a posteriori a partir de la semana que viene. Lunes, martes ya podrá estar disponible en nuestra página web, en el apartado dentro de la franquicia de ostomía, el apartado de recursos para profesionales sanitarios. Si desean ser contactados por un representante de Combatec, aquellos a los que quizás no nos conocían directamente, escríbanos a través del chat, se gestionará la petición de forma en privado. Y para cualquier otro tipo de información o si quieren más información al respecto de nuestros productos, servicios o cómo podamos ayudarles, ponemos a su disposición el email infotec@combatec.com. Déjenos sus datos y un representante de la zona, sus datos y su zona de trabajo, y un representante de Combatec se pondrá en contacto. Entonces, sin más demora, hoy, como ha adelantado Juan Antonio, vamos a hablar un poco de cómo intentar sacar las mejores fotos posibles cuando queremos documentar lo que es nuestra práctica clínica. Obviamente no tenemos o no estamos en un set fotográfico en el momento en que podamos necesitar tomar esas fotografías, pero tenemos que tener en cuenta algunas cosas. En la configuración fotográfica, los puntos quizás más importantes es poder evitar las sombras, poder controlar el brillo del sujeto que estamos fotografiando, y por sujeto puede ser desde una persona hasta una porción de una persona en nuestro caso, y jugar sobre todo con los contrastes. Con estos tres simples parámetros vamos a ver que podemos sacarle mucho partido. Y aunque no tengamos en nuestro ambiente de trabajo todas las herramientas que se tienen en un estudio fotográfico para permitir al fotógrafo controlar todos esos aspectos, sí que en cierto modo tenemos un campo de acción que nos permite mejorarlo o acercarlo más a las condiciones más ideales. Como por ejemplo podéis ver en esta imagen, tenemos un set consultorio. La imagen de la izquierda podría ser una imagen tomada en una de nuestras consultas
en una tarde de verano, que a lo mejor nos entra la luz de una forma que no viene directa y está la mayor parte del ambiente un poco ensombrecido y con un foco de luz muy directo y muy localizado. En cambio, si eliminamos lo que es la fuente de luz natural y utilizamos las luces artificiales de la sala, siempre podremos obtener un mejor resultado y un mejor ambiente para tomar una fotografía. Como podéis ver en la foto de la derecha, todo el ambiente en global está más iluminado. Y teniendo una visión un poco más amplia del mismo set, como podéis ver en las dos imágenes de arriba, en una está la persiana un poquito más abierta, no mucho, pero tenemos todo un ambiente bastante ensombrecido. Y a veces puede parecer que la luz natural siempre es mejor, pero para el caso que nos ocupa no siempre es así. Porque como decíamos, el poder obtener buenas fotografías nos lo permite el control que tenemos. Al final, yo tuve un profesor de fotografía que siempre comentaba que fotografiar es pintar con luz. Y efectivamente es así. Tenemos que intentar tener el máximo control de la luz para poder tener los mejores resultados. Y en este caso sería cerrar la persiana y abrir las luces que tenemos en el techo de la sala. Por tanto, ¿cuál es el set ideal? Es mejor tener fuentes de luz artificial que podemos controlar, por tanto, eventualmente cerrar ventanas para evitar sombras que nos molesten y que si están ahí no podemos evitar. Porque es más controlable y siempre que sea posible fotografiar en un espacio bastante amplio, sobre todo para poder rodear el objeto que estamos o el sujeto de la fotografía. Si es posible, pues colocar la cama o en el centro de la habitación o en un espacio en el que nos podamos mover alrededor. Y la luz cenital siempre ayuda a facilitar el enfoque, porque es una luz que tenemos vertical, no siempre, y sería incluso mejor que no estuviera posicionada verticalmente sobre el sujeto a fotografiar, pero sí en ese rango de acción vertical, porque si está justamente situado en la vertical, lo que nos puede provocar son problemas de reflejos. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen, es una imagen en una consulta de dermatología, como veis en la imagen de arriba dificulta un poco ver la zona que queremos observar o que queremos documentar. Por dos motivos principales. El primero es el que os estaba comentando. En esta foto la luz viene completamente de forma directa y sobre el objeto que se quiere y por tanto tenemos ese reflejo brillante que en términos fotográficos se llama que esa parte de la fotografía se ha quemado y en cambio vemos el resto del sujeto que queremos fotografiar muy oscuro. ¿Por qué sucede esto? Porque con el objetivo de aislar la zona y que no haya elementos de distracción alrededor, que eso es una cosa que estaría bien hecha para focalizar la atención de la fotografía en el sujeto que tú realmente estás fotografiando, el error que se ha cometido en esta primera fotografía superior es poner gasas blancas. Como todos quizás recordaremos de cuando estudiábamos física básica en el colegio, el blanco refleja toda la luz y por tanto nos hace crear este área muy clara alrededor y nos oscurece el sujeto al centro, que es realmente lo que queremos fotografiar. Por tanto, siempre es mejor utilizar las telas que en muchos consultorios están disponibles, las telas coloreadas, ya sean las verdes, una sábana verde, o si tuviera la oportunidad de tener una pequeña tela negra con la zona agujereada para poder localizar el objeto a fotografiar, muchísimo mejor. Al final, todo esto es lo que se llama intentar controlar el balance de blancos. Siguiendo con las recomendaciones generales, siempre es mejor, dependiendo siempre de lo que se quiera resaltar, pero siempre es mejor intentar focalizarse con macros. Intentar hacer una fotografía macro, lo que significa intentar fotografiar desde cerca, un frontal con detalle de 30 centímetros, un campo un poco más abierto a unos 50 centímetros para ver el enfoque y luego desde diferentes laterales. Siempre dependerá del objeto que queremos fotografiar, pero lo importante es intentar hacer varios ángulos.
Ahora tengo un pequeño problema técnico. Vale. ¿Por qué fotografiar desde diferentes ángulos? Nos ayuda también a crear un archivo y a tener una visión más completa. Esto lo profundizará Ken Lis un poco más tarde, pero aparte de eso también es importante tener un archivo para tener una cronología. Es una buena praxis crear una carpeta que esté dividido por patología y paciente. Importante anotar las fechas de cuando se han realizado las fotografías para poder tener una monitorización temporal, tanto si se trata de una cicatrización de heridas o de la evolución de un estoma, y ver los cambios a lo largo de un determinado tiempo. Y además también siempre, como muchos de vosotros ya hacéis, tomar la precaución de si se puede tener un elemento de medición al lado de la cicatriz, la herida o el estoma que se está midiendo o la úlcera, etcétera, pues mejor, para ver también para tener la proporcionalidad de cómo va evolucionando este tamaño, porque podemos hacer una fotografía en un momento dado a una cierta distancia y hacerla con una distancia diferente y englobando todo lo que hay alrededor más ampliamente, y entonces se pierde entre una fotografía y otra la dimensionalidad y no se tiene la referencia. Entonces, de la serie, cuando se pone todo difícil, como comentaba Juan Antonio antes, la ventaja es que hay muchos teléfonos inteligentes ahora, los smartphones, que te dan unas posibilidades muy buenas en cuanto a control de fotografía. Te dan incluso la posibilidad de hacer fotografía en modo manual, como si fuese una reflex para los que se atrevan. Y si no, efectivamente, muchas veces la varita mágica ya da un muy buen resultado, la función varita mágica que casi todos los teléfonos inteligentes tienen. Que puede ser un ejemplo como en estas dos fotos, ¿vale? Una fotografía que estaba tomada en una zona con poca luz, pero uniforme. Entonces, con la función varita mágica se realizó este aclaramiento. Esto también se puede hacer después, como ahora veremos más adelante, en postproducción, controlando el brillo, la luminosidad y el contraste. Pero ¿qué sucede si a veces no hay suficiente luz y no es posible, o la luz que tenemos nos hace esos reflejos tan fuertes? Siempre nos podemos acompañar de elementos aparte, de elementos portátiles como puede ser una pequeña lámpara, y para evitar que ese foco de luz sea demasiado directo, siempre hay trucos como, por ejemplo, provocar una luz difusa. Lo que hemos visto antes en el set fotográfico, si alguna vez habéis estado en un set fotográfico, habréis visto que los fotógrafos normalmente, pero cuando se utiliza una fuente de luz constante, suelen tener unas pantallas blancas delante de esa luz. Eso lo que hace es provocar que de un rayo de luz directo, en realidad al atravesar esa tela de luz, esa luz se difunda y hace una difusión mayor y que genera ese ambiente más iluminado uniformemente, que podría ser simplemente con papel de seda y enganchándolo con una goma al foco de luz que hemos mostrado antes. Y el resultado podría ser este: desde tener una fotografía sobreexpuesta con zonas quemadas, como podemos ver en los brillos que aparecen por encima y por debajo del estoma, y muy amarillenta, a, difundiendo la luz, tener una fotografía mucho más nítida, más limpia, que nos permite distinguir mejor los detalles. Esto como consejos pre. En postproducción se pueden hacer muchas cositas. Aquí os ponemos un par de elementos. El Paint lo tienen casi todos los ordenadores. Te da 4 funciones básicas, pero que muchas veces para terminar de arreglar una foto son más que suficientes. Y luego hay un editor online que es gratuito, Photor.com, que también tiene bastantes posibilidades, cuestión de meterse, y es muy intuitivo. Pero como puntos claves para poder darle esa mejora, ese empujón a que esa foto sea más clara, más nítida y nos permita visualizar mejor los detalles, son básicamente 3 puntos: encuadre, brillo y contraste. En el encuadre es porque siempre la mayoría de editores o los propios móviles nos permite recortar esa fotografía. Siempre es mejor fotografiar directamente el encuadre que se quiere, pero si una vez la vemos nos hemos dado cuenta que nos hemos equivocado, pues siempre se puede recortar. No demasiado, porque cuando se recorta, luego al ampliar pierde definición, pero en una cierta medida sí. Cuando
El recorte puede ser interesante cuando hemos tomado una foto y a lo mejor había demasiados elementos alrededor que pueden distraer la atención del objeto o del sujeto que queremos fotografiar, pues entonces siempre podemos recortar y eliminar esos elementos focalizando más en la zona. Aumentando el brillo se puede compensar una falta ligera de luz y algunas zonas que no se ven de repente aparecen, unos detalles que a lo mejor quedaban escondidos en una sombra podemos llegar a hacer que aparezcan, pero sin exagerar, igual que el contraste. Jugar un poco con los niveles de contraste nos ayuda a resaltar los contornos y los detalles junto con la luz, pero si abusamos, entonces puede desvirtuarse demasiado la foto. Aquí tenemos un ejemplo. Es un ejemplo en el que la luz, la fotografía estaba bien encuadrada, se ve muy bien el estoma, pero nos falta un poco de detalle porque la zona está un poco oscura. Aumentando el brillo en esa luz, podemos ver que se distinguen mucho mejor los detalles y el estado en el que se encuentra la piel. O, por ejemplo, otro caso en el que se puede ver el tema de los diferentes ángulos de disparo, para realmente poder apreciar si el estoma está hundido o no por un lado o por el otro. Siempre diferentes puntos de enfoque serán importantes. En definitiva, esto ha sido una mini, digamos, guía para los puntos principales. Como recordatorio, siempre intentar comprobar la luz ambiental y si vemos que no es suficiente, es mejor la artificial porque la podemos controlar. Fotografía macro, acercarnos al objeto que queremos fotografiar porque hacerlo desde muy lejos y luego recortar nos pierde definición. Intentar no utilizar telas blancas alrededor del sujeto porque nos provocarán ese destello de luz y con el tiempo y la práctica al final se mejora muchísimo. Y sin más demora, yo paso la palabra ya a mi compañera Kenlis. Hola, buenas tardes. ¿Se ve perfecta la presentación? ¿Me pueden indicar, por favor? Bien, sí. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, dando la continuidad al tema que nos ocupa el día de hoy, pues vamos a ver todas estas técnicas que nos ha señalado muy bien y detalladamente Esther, con la aplicación o digamos con esa utilidad a nivel del área de salud. Un segundo, por favor. Kelly, comparte tu escritorio, que ha saltado el otro. Un momento, fallas técnicas. Ahora sí la pueden ver. Perfecto. Perfecto. Disculpen ustedes. Bien, básicamente cuando nosotros hablamos de fotografía nos damos cuenta que el tiempo pasa y no se detiene. Eso es lo único, digamos, que tenemos seguro, que no podemos controlar el paso del tiempo. Y lo que no se registra se va a olvidar. Y es por eso que nosotros en la vida diaria, en la práctica, tomamos inclusive fotografías a nivel familiar y vemos las diferencias de nuestros hijos, de nuestros padres o inclusive de lo que atravesamos en nuestros propios cuerpos. Y es porque registrar es recordar y recordar es vivir. Y además de eso, una fotografía expresa emociones, expresa información, expresa una serie de patrones que nos va a decir sin ningún escrito que fue lo que sucedió. De hecho, lo que nosotros acabamos de atravesar con la pandemia y que todavía tenemos ciertas secuelas, pues podemos verlo a través de esta imagen. Esta imagen para mí es una imagen de esperanza, de ilusión, pero ¿qué más nos dice? No podemos determinar qué más nos dice si no hay un escrito
como por ejemplo el que está en este reportaje, donde nos especifica en el hecho puntual que fue el primer paciente que pudo salir a llevar el sol después de haber dado ya un PCR negativo y que tuvo un significado como tal para esa institución, ya que ellos, dentro de su dinámica terapéutica, aquellos pacientes que están críticos por otras enfermedades, como manera de enriquecerlos espiritualmente, motivarlos y darle ánimo, pues ellos pueden acercarlos al mar. Y por eso es que esta imagen ha sido bien importante y bien motivadora, pienso que para todo aquel personal de salud que lo haya visto. Por otra parte, la fotografía también nos da una imagen de los extremos que puede haber en las personas, digamos, una forma diferente de evidenciar diferentes enfermedades, una manera de determinar cuándo la obesidad o la anorexia se transforman en extremos a los cuales ningún ser humano debería llegar, sino mantener el equilibrio. Y es por ello que el objetivo de realizar una fotografía en el área de salud pues va más allá. Entre uno de ellos, crear un archivo permanente esencial que vaya por especialidades, ayudar al diagnóstico, determinar cómo vamos avanzando. En el área de cicatrización dirigida, inclusive del cuidado de las ostomías, tenemos una situación bien particular que nosotros muchas veces, por ver al paciente de manera frecuente, de manera rutinaria, no evidenciamos las características que poco a poco se van dando a nivel de mejoría o por el contrario, en el caso de que el paciente vaya empeorando. Pero el determinar a través de una imagen cómo va progresando o cómo va ese tratamiento no siendo lo productivo que queremos ser, pues una imagen nos los va a decir. Igualmente facilita una relación de la enfermera al paciente o del médico al paciente, dependiendo si es él el que está realizando el seguimiento fotográfico. Dejar también una constancia documental, no solamente para la parte científica, sino a nivel de documentación legal, que es muy importante, sobre todo inclusive en lo que llamamos medicina forense, pudiese ser también un punto bien importante, y otras herramientas como por ejemplo la de marketing, es decir, a las compañías demostrar que el producto no solamente porque haya algún estudio que lo dice, sino que se comprueba a través de imágenes, a través de un seguimiento que permita ver la evolución de los pacientes, pues sirve como herramienta. Igualmente para darlos paso a paso o para dar, digamos, otro tipo de información que necesite como soporte la imagen fotográfica. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hablar sobre fotografía a nivel de seguimientos de casos clínicos, tenemos que manejar una interacción como equipo de salud. El paciente principalmente, por supuesto, ya que va a ser una parte de su cuerpo la que va a ser fotografiada, pero además una integración para que haya una comunicación en todo el equipo de salud, enfermera, médico, si hay fisioterapeuta involucrado con el caso, pues también debe participar activamente. En cuanto a la interacción, lo más importante es que lo primero es pedir la autorización del paciente. Y esto lo vamos a hacer explicando el motivo por el cual queremos hacer este registro fotográfico. Explicar por qué es importante llevar esta secuencia. Si es por una documentación científica, si es que esto lo queremos llevar a un congreso, por ejemplo, si es que estamos haciendo algún estudio académico, armando algún paper, si queremos hacer, digamos, docencia a nivel universitario, si queremos hacerlo a nivel sanitario, por ejemplo, casos a través de epidemiología, esos estudios, o médico legal, como anteriormente les había comentado. El seguimiento siempre se hará si el paciente y solo si da su consentimiento oral y sobre todo
firmado. Y si él no está en capacidad, bien sea porque es menor de edad o porque tiene algún representante legal por alguna discapacidad que presente y sea importante este registro, pues su familiar o su responsable legal es el que debe dar la autorización. Cuando hablamos de autorización va a depender de cada institución. Cada institución va a tener unos parámetros establecidos donde en cada institución, cada comunidad, por supuesto, va a tener unas pautas establecidas sobre esta interacción que vamos a tener. Aparte, en el caso propiamente de Convatec, Convatec también, además de la ficha que se llena en el hospital del consentimiento del paciente, cuando hacemos trabajos en conjunto, también nosotros tenemos una ficha en la cual debe presentarse, digamos, la autorización y digamos, el objetivo de por qué estamos haciendo académicamente este seguimiento, básicamente. En el caso del paciente, uno de los puntos más preocupantes y por el motivo que generalmente pueden decir que no, es si no aclaramos exactamente cuál es el sentido que él tiene de vergüenza. Es decir, hay que explicarle por qué se quiere tomar la fotografía, pero a su vez también decirle que no va a aparecer su rostro, que no va a aparecer su nombre, que se van a utilizar iniciales, el hecho de que solamente se va a evidenciar el hecho o el tejido en cuestión, ¿no? Entonces, primero verificar qué es lo que le da vergüenza, si es la ostomía, si son los genitales, en caso de que la fotografía sea de esa área, o si es una cicatriz defigurativa, pues que le genere un poco de angustia, que salga reflejado. Indicar igualmente lo que les estaba diciendo, que no va a aparecer su rostro, y eso es muy importante, y que una vez que se fotografíe, si el paciente lo solicita, siempre se le va a mostrar la fotografía realizada. Y esto es para que él no quede con la preocupación de que me habrán tomado, si me habrán tomado la cara o si habrá salido alguna imagen que no me parece que sea oportuna que me hayan tomado. O sea, eso es para mantener una buena comunicación. En cuanto a las recomendaciones generales para tomar la fotografía, dependiendo del área que nosotros vamos a fotografiar, pues vamos a tener que cambiar la posición. Por ejemplo, si es a nivel abdominal, tenemos que variar, en el caso de las ostomías sobre todo, es muy importante, cambiar la posición del paciente o, digamos, o el modelo a estudiar. Posiciones que sean en posición supina, que el paciente esté acostado, que esté sentado o que esté de pie. Esto es porque nos va a permitir ubicar, por ejemplo, en el caso del estoma, cómo está ubicado una vez que el cuerpo tiene dinamismo. Es decir, no es igual mi abdomen cuando estoy de pie, que y lo vamos a ver en algunas imágenes, que está completamente liso, a cuando nos sentamos, que pueden haber dobleces cutáneos. Tomar ángulos diferentes, eso también va a ser muy importante a la hora de nosotros identificar el mejor ángulo, la foto que nos explique o que le explique mejor a la persona que lo va a visualizar, que explique mejor cuál es la situación que está sucediendo. Porque siempre debemos tomar diferentes ángulos y varias fotografías de ese ángulo que estamos tomando. Ahora bien, ¿por qué nosotros recomendamos tanto que tomar varias fotografías del mismo ángulo y ángulos diferentes? Porque, pues, como nos ha explicado, que en paz descanse Pau Donés en su canción, todo depende. O sea, depende. ¿Y de qué depende? Depende de cómo se mire. O sea, básicamente todo depende. Entonces, quien no haya visto la canción
y si no ha tenido oportunidad de ver ese maravilloso video, lo invito a que lo haga, porque hay una situación que se presenta a nivel de imágenes bien interesante. Y en nuestra realidad, pues también lo evidenciamos en la fotografía. No es lo mismo una imagen que nos habla sobre una situación irreal o una imagen con el ángulo correcto que nos dice claramente qué es lo que está sucediendo en ese momento. Igualmente, en los pacientes que tienen lesiones a nivel abdominal o que tienen una ostomía, por ejemplo, el tenerlo ubicado de diferentes maneras o tomar imágenes de diferentes ángulos también nos va a mostrar una realidad un poco más amplia a que si solo tomara, por ejemplo, el estoma sin ubicación espacial, básicamente. Ahora, además de los ángulos, tenemos que tomar en cuenta otras recomendaciones que son vitales. Lo primero, tenemos que ser consecuente lo que decimos con lo que hacemos. Es decir, tener presente las técnicas de asepsia. Ustedes aquí ven dos imágenes completamente diferentes, la cual, a pesar de que se está haciendo una higienización, una limpieza, un lavado del área, pues ustedes observan que hay una imagen que nos indica que no hay asepsia, que no puedo mostrar en caso de llevar a un registro o al momento de colocar en un póster o al momento de llevarlo a un congreso. Por eso es que tenemos que estar muy pendientes, como bien dijo Esther, de los fondos. Fíjense, los fondos azules, que no sean blancos, que se vea el uso de guantes correctos y las técnicas apropiadas. Eso va a hablar muy bien de nosotros al momento de tomar la imagen. Otra recomendación general es ubicar y centrar bien la imagen que nosotros vamos a proyectar. Fíjense cómo, a pesar de que las imágenes puedan verse claramente, si yo corto, no voy a poder completar la información que está allí. Y por más que tenga postproducción y que haga edición, al no tomar una imagen completa, pues pierde calidad o pierde, digamos, técnica al momento del registro. Otro punto importante, el respeto a la intimidad del paciente. Aunque el paciente pueda ser, como en este caso, que está sedado, que no está consciente de lo que se está pasando y que digamos que la autorización no las ha dado el familiar, siempre hay que cuidar el pudor que pueda tener este paciente imaginando que fuéramos nosotros mismos o simplemente que fuera un familiar o simplemente que fuera alguien que nos está ayudando con digamos, con una documentación fotográfica, pero que no puede decir, por favor, no quiero revelar imágenes incómodas, que este paciente, si sobrevive a esta situación, pueda haber documentado su caso sin ningún inconveniente. Otro punto importante es tener claro el fondo. Fíjense aquí, en la mano, a mano izquierda, cuando ustedes ven la primera imagen donde aparece incorrecta, ¿qué es lo que vimos? Sincerándonos. Lo que vimos fue el fondo, no vimos el estómago, no vimos el abdomen, vimos que había algo en el fondo y nos causa automáticamente curiosidad. Y eso es un distractor. Entonces, lo que nosotros evitamos es puntos de distracción o distractores para que se pueda visualizar correctamente la imagen, y esto lo podemos hacer o colocando fondos o, si no es posible, pues acortando o editando la imagen que no queremos que sea resaltada. Otro punto importante, la distancia y la panorámica. Fíjense que yo en el lado izquierdo de sus pantallas, yo puedo hablar de un estoma. Si eres estomaterapeuta o si estás familiarizado con el estoma y yo te coloco esta imagen, tú probablemente la vas a identificar sin ningún inconveniente. Pero si yo se la coloco a un personal que, por ejemplo, es de
dermatología o que es de traumatología y que no tiene una experiencia, digamos, rutinaria o frecuente con el paciente ostomizado, va a preguntarse qué es esto. Fíjense que por el otro lado, cuando vemos la imagen que está a la derecha, sí fácilmente nos ubica que es un estoma, que esto está a nivel o que su ubicación está a nivel abdominal y me puede dar mucha más información. Básicamente eso es lo que queremos. Puede ser, bien sea una imagen que vaya directo hacia el área que nosotros estamos enfocando o puede haber una panorámica un poco más amplia. En cuanto a las ostomías, la valoración ostomal, nosotros recomendamos que se tomen las imágenes en diferentes posiciones, como les había dicho, que esté acostado, que esté sentado el paciente, que no aparezca el rostro de la paciente en la fotografía, ya que no es necesario. Si nosotros, por otra parte, tuviéramos que tomar el rostro del paciente, pues ahí buscaríamos técnicas para ocultar, digamos, los ojos y que se muestre la lesión y la ubicación del rostro, pero con ciertas técnicas que nos permitan que no se muestre como tal su identidad. Y siempre tratar de que esta secuencia la hagamos a la misma distancia para que podamos tener fotos comparativas, aunque estén en diferente posición, ver las diferencias que se presentan en el abdomen. Y por supuesto, no nada más la imagen, sino colocar en el escrito cuándo fue colocada, en qué posición fue colocada esta imagen, para que la persona que lo está observando pueda tener una clara idea de cómo hacerlo. Fíjense, en el caso puntual, cuando se hacen casos clínicos referentes a ostomía, que ya sabemos que está bien titulado, bien definido, los materiales, lo que se persigue, los objetivos, y nosotros vamos a tomar imágenes netamente del área del estoma y como tal del estoma, pues nosotros allí lo que sí hacemos es una secuencia que va dirigida directamente a este posicionamiento. Fíjense que no hay una visión amplia, pero sí hay una visión ya directa al área que vamos a estudiar. Como foto inicial, vamos a mostrar qué es lo que está sucediendo en el momento antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento, durante el tratamiento y si hay una colocación de dispositivos, como este es el caso, pues aplicar y luego mostrar, bien sea en una imagen el antes y el después o como en este caso que se ve completa la secuencia, donde se puede evidenciar claramente lo que fue la curación de la lesión periostomal. Por supuesto, esto va a ir con un escrito que va a indicar cada cuántas veces se hizo el cambio y otras características que son relevantes. En este caso puntual, pues se utilizó el polvo de hidrocoloides con placas o barreras que servían de protección para evitar que el efluente continuara generando una lesión en el área periestomal. Bien, ¿qué ocurre si la herida es extensa? En este caso, si la herida es extensa y yo quiero mostrar cómo se está colocando el material, lo que tenemos que hacer es una imagen ampliada, siempre cuidando los fondos y cuidando las técnicas de asepsia al momento de tomar la imagen. Fíjense que como la herida es tan amplia, nosotros colocamos el primer apósito y aparece propiamente el paso a paso, cómo lo fuimos colocando y ya para los que están en traumatología, vamos a la colocación del segundo, con el cuidado a nivel de las zonas de drenaje. Y la imagen que les estaba comentando, la evolución, el primer día antes de la colocación de los apósitos y el día 7, que fue la culminación de ese seguimiento como tal.
Ahora, en resumen, ¿qué vamos a tomar al momento de hacer un registro fotográfico? Básico, foto inicial antes de inicio de tratamiento. Fotos con el dispositivo o el material que nosotros vamos a colocar. Bien sea si es una ostomía, placas, polvo o material en spray de silicona para retirar las bases, o si colocamos una barrera de silicona tipo silés, pues también fotografiar todo el paso a paso. En el caso de materiales, puede ser a nivel de apósitos o cualquier otro sistema si no se trata de heridas. Foto siguiente, la extracción del dispositivo o los materiales. Es decir, que vamos, cuando nos llega el paciente, cuando se está tratando, cómo está evolucionando y al final cómo resultó todo este tratamiento. Siempre tomando en cuenta que este registro debe hacerse semanal. Yo sé que muchas veces en un estudio nosotros vemos que puede ser 3 o 4 imágenes. Pero detrás de eso, créanme que, y el que lo ha realizado, pues sabe que puede haber más de 30 o 40 o 50 o X número de fotografías que luego vamos a seleccionar, que vamos a ubicar, que vamos a editar. Pero lo más importante es que este registro sea semanal para ir evidenciando los cambios que se vayan presentando. Ahora, entrando de lleno en los casos clínicos, nosotros quisimos traerles uno de heridas y otro que va a estar relacionado propiamente con ostomía. Un resumen para que también tengan una idea, porque recuérdense que este caso clínico es a nivel de fotografía, que es lo que queremos imaginar, que es lo que queremos mostrar. Fue una paciente de 40 años, se le realizó una abdominoplastia, tuvo una malposición umbilical, tuvo una dehiscencia, sufrimiento cutáneo, hizo una necrosis y pues la lesión que ha quedado ha sido bastante importante. Esta paciente, después de haber sido sometida a un desbridamiento quirúrgico, se inicia tratamiento de cicatrización dirigida con el objetivo de realizar luego lo que viene siendo un injerto. Pero la paciente quedó tan atemorizada con respecto a los procedimientos quirúrgicos, pues que al irle bien con la cicatrización dirigida a través de apósitos, decidió llevarlos hasta el final, aunque tardara un poco más. Y esto es lo que se evidencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, una primera fase de tratamiento donde se buscaba la granulación, aumentar el exceso de humedad a través de apósitos de hidrocoloide. En este caso, se hacían combinaciones de gel de hidrocoloide con el apósito en lámina, y ya una vez que se llegó a cierta altura, pasamos a la fase de epitelización y allí es donde ustedes observan el cambio y la retracción como tal de la herida, donde ya pasamos a hacer curaciones una vez a la semana. Cuando yo les coloco a ustedes esta imagen, fácilmente ustedes pueden observar cómo fue progresando esta paciente. Y es lo que les decía, solamente ven 3 imágenes, pero detrás de este caso clínico hay más de 50 fotografías tomadas, pienso yo, que por cada fase, porque cada semana había un set fotográfico y ya la paciente lo que hacía era reírse porque nos decía que nunca pensó que sería una modelo tan famosa a raíz de lo sucedido. Aquí ya hacemos una toma, un plano mucho más cerca, donde ustedes pueden ver ya con mayor detenimiento el tejido ya en esta fase de epitelización y el número de curaciones. Y el antes y el después. Fíjense que lo que le estoy comentando, que cuando ya cicatriza la paciente y le decimos, ya sabes que la próxima imagen va a ser la foto de cierre, dijo, bueno, para que se vea igual me voy a colocar el mismo brasier para que a ustedes les ayude más. O sea, fue terapéutico para ella y a su vez muy relajante para nosotros al ver esta disposición de ella.
Por otro lugar, tenemos otro caso clínico. Este fue un deterioro de la integridad cutánea. Es un paciente que tiene una ileostomía, estaba relacionada con pérdida de espesor parcial de tejido secundario a uso de dispositivo que no estaba adecuado para el manejo de su estoma. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Restablecer la integridad de la piel periostomal con películas barreras 100% de silicona y polvos de hidrocoloides. Además de esto, en el cuidado a nivel del estoma, pues utilizar sistema de una pieza con ventana, el nombre comercial es STEAM con ventana, en este caso que fuera drenable, y cuidados en su ileostomía a nivel domiciliario, con el autocuidado. O sea, la idea era que el paciente pudiera autocuidarse y ver si existían filtraciones o no. Aquí a nivel de imagen fotográfica es lo que estábamos hablando, paciente de pie, el paciente sentado, luego los estomaterapeutas y los estomaterapeutas amigos que nos están viendo saben que nosotros hacemos una valoración del SAC, básicamente con los parámetros que nos va a indicar dónde está ubicada la lesión, el nivel de severidad, el efluente, a nivel de contorno, para nosotros poder trabajar y colocar el dispositivo que mejor se adapta a los requerimientos de este paciente. Y luego procedimos a la curación de la lesión, y esto se hace a través de una nueva técnica que es la técnica de crusting. Esta técnica, que en algunos lugares aún no está siendo no es conocida, es básicamente colocar el polvo de hidrocoloide. En este caso utilizamos el polvo de hidrocoloide de Stomagesic, barrer el exceso de polvo que hay en el tejido, porque donde está quemado él se va a fijar, barremos el exceso y luego ocluyendo el estoma, colocamos spray, barrera de silicona en spray, el nombre comercial que utilizamos en ese momento fue Siles, esperamos a que secara, podemos repetir el procedimiento si lo consideramos necesario, o una vez que ya está seco, colocamos ya como tal el dispositivo. Y es lo que queremos mostrar en las imágenes. Fíjense, paso 1, la medición del estoma. Paso 2, adaptación del dispositivo al tamaño exacto de ese estoma para evitar que haya fuga. Luego, ¿qué material se utilizó? Se utiliza pasta y se utiliza un anillo, el nombre comercial es los SEAL, de Stomagesic, también para aumentar la convexidad de esa bolsa, y una vez que ya está la pasta y el SEAL, pues hacer como tal la colocación de las bolsas. Entonces aquí ya vimos cómo quedó el paciente con esta primera colocación de todos los materiales. Y ustedes aquí también pueden observar las ventajas de utilizar una bolsa como STEAM, que no, a pesar de que es una bolsa opaca, tiene una ventana que nos permite ver su interior, nos permite ver la salida del efluente y las características propias del estoma y ver si puede haber algún indicio de filtración o no en caso de que esto ocurra. Al momento de retirar, como hay, digamos, el término que se usa es que se hincha, aunque es un tema un poco coloquial, pero básicamente hay un aumento del volumen porque absorbe la humedad. Y luego los pasos. El día 1 antes de tratamiento, el día 7 cómo fue el resultado, fíjense ya para el día 24 y por último ya el comparativo antes y después, cómo el paciente ha mejorado significativamente, pero solo el escrito no sería suficiente. Por eso es que necesitamos hacer los registros. Bien, por mi parte, hemos terminado ya lo que viene siendo la presentación, y si existen algunas dudas, recuerden que nos pueden escribir al chat y muy amablemente nuestros compañeros del departamento técnico pues nos van a dar, digamos, las pautas para que entre Esther y yo podamos cubrir esas dudas que se hayan podido presentar. Gracias. Perfecto, Kenis. Muchísimas gracias por tu y sí, efectivamente tenemos varias preguntas. Esther, se te escucha muy bajito. Perdón. Gracias, David. Tenía el micrófono
para arriba antes. Disculpad, cosas del directo. Bueno, comentaba, Teresa desde Ceuta nos pregunta que cuando se realizan las fotos para dar la escala de tamaño, ¿qué deberíamos usar en el caso de no disponer de una regla numerada? Efectivamente, muchas veces no se tienen a mano, y un truco que puede parecer quizás un poco MacGyver, pero que es muy útil, te la puedes construir. Un simple Excel es una herramienta que yo lo llamo el bueno pato. En un simple Excel se pueden definir y puedes tú poner de qué medida son las celdas. Entonces, las estableces que sean de 1 centímetro de ancho cada una, le dibujas las líneas de los bordes de las celdas, tú misma te puedes dibujar una pequeña regla, imprimes la hoja y ya tienes hecho ahí al momento una pequeña referencia a nivel de poder dar esa referencia de medida. Ha habido varias preguntas con respecto a la medida. Por otra parte, siempre Teresa nos pregunta, ¿sería conveniente datar las fotos, por ejemplo, con las iniciales del paciente y fecha? Sí, por supuesto, aunque tú te las guardes en la carpeta que a lo mejor ya has asignado a ese código de paciente, pero, y aunque la mayoría de móviles, que ahora es la herramienta que tenemos más a mano todos, solo con el hecho de hacer la fecha, cuando tú abres la fotografía, normalmente todos tienen esa I dentro de un circulito, ahí te pone todas las propiedades de la foto, con qué apertura, con qué ISO se ha hecho, etcétera, y te pone también la fecha. De todas formas, tener como praxis guardar esa foto y si te la bajas a un ordenador, guardarla y ponerle en el nombre de la foto algo que te permita identificar qué es lo que tienes en esa foto, siempre te ayudará mucho más luego a localizarla cuando la tengas que recuperar. Yo suelo establecer como códigos, ¿no? Parte del nombre que te identifique, pues si es un estoma, ilio, col, lo que sea, úlcera, tal, código de fecha y a lo mejor pues un código que te ayude a identificar de qué paciente se trata. Inclusive, disculpe Esther, inclusive Adelante. en las fotos que nosotros mostramos, no sé si ustedes vieron, que aparecen las iniciales, en uno de los stickers una regla de papel y aparece la fecha. Entonces, igual, así como puede aparecer en la imagen, también se habla de colocar la imagen a nivel de la configuración, si es una cámara fotográfica. También pueden hacer ustedes, como bien les está diciendo Esther, en su ordenador, digamos, en el programa que tengan, pues colocar la carpeta con la fecha, las iniciales de ese paciente y qué tipo de patología tiene. Entonces eso también los va a ayudar a la hora de ubicarlo. Correcto. Entonces, hay otra pregunta, Ana de Valladolid. Si se hacen las fotos con el móvil, ¿se pueden enviar por WhatsApp a la persona que vaya a montar el póster? El problema de cuando se manda una fotografía por WhatsApp es que el propio programa de WhatsApp lo que hace es bajar la resolución para que ese archivo pese mucho menos y sea fácil de mandar. Y el problema que tiene la persona que lo recibe es que normalmente una foto por WhatsApp puede usualmente pasar que no tenga una calidad suficiente para luego hacer una impresión de calidad a la hora que se monta un póster. Por tanto, siempre es mejor darle a la opción de abrir la fotografía y cuando le das a compartir, enviarla por email. Dependiendo de cómo es el móvil, o lo hace por defecto o te pregunta en qué calidad quieres enviar la fotografía. Si resolución alta, media o baja. Cuanto más alta, mejor, porque entonces siempre evitamos problemas de que luego cuando se vaya a imprimir quede granulada o quede un poco desenfocada, etcétera. Exacto. Otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo sería? Y esta es más para ti, Kenlis. Clara, del Puerta del Mar de Cádiz. ¿Cada cuánto tiempo sería más aconsejable hacer el seguimiento fotográfico de cara a un póster para que sea lo más visual? Lo que nosotros recomendamos, sea para póster, para seguimiento como tal de caso clínico, para cualquier evento formativo a nivel de la fotografía, que lo haga semanal. O sea, cada vez que el paciente tú le realices una curación o un cambio, por ejemplo, en el cuidado de su estómago, tomar la imagen, procurando siempre que sea del mismo ángulo, porque si cambias los ángulos,
pierdes la esencia de la comparación entre una imagen y otra. Obvio que para realizar el póster no vas a utilizar todas las fotos que has hecho en la semana, pero vas a tener la oportunidad de poder seleccionar la que sea más evidente en cuanto a la transformación que tú estás buscando. Porque a veces, inclusive, y te digo, en el caso de la paciente que nosotros, el primer caso que te mostraba, yo iba cayendo también en cuenta en la mejoría, en la progresión que ella tenía de manera semanal. O sea, siempre ponía el estándar de la foto inicial y la foto de tratamiento, siguiendo el paso a paso. Entonces, yo te recomiendo que en todas las curaciones, o por lo menos una vez a la semana, tú hagas tu registro fotográfico, tomando en cuenta que debes tomar el mismo ángulo a la misma distancia. Eso es uno de los puntos más importantes. Perfecto, gracias, Kenlis. Tenemos 2 o 3 preguntas que estas van para ti, Juan Antonio, como experto legal que eres, aunque creo que sé la respuesta. Nos preguntan, por ejemplo, quería estar segura si hay problemas legales por el hecho de usar el dispositivo móvil para la realización de fotografías. O, por ejemplo, había otra, respecto a la ley de protección de datos, si no se identifica al paciente, ¿hay que pedirle que firme una autorización? Bien, con la primera pregunta, con respecto a la utilización de un iPhone para tomar la fotografía, no tiene ninguna relevancia, que sea un iPhone, sea una cámara de fotos, el elemento técnico no tiene ninguna implicación legal. La segunda parte sí, la segunda parte tiene una implicación. Siempre se debe de solicitar una autorización al paciente para utilizar las fotos que le saquemos. ¿Por qué? Justamente porque son pacientes y están especialmente protegidos por la Ley de Protección de Datos. Por tanto, es muy recomendable siempre tener la autorización escrita ante cualquier posible reclamación que pudiéramos tener posteriormente. Perfecto, muchas gracias, Juan Antonio. Entonces, otra pregunta. Algunas ocasiones las fotos de móviles, al pasarlas a diapositivas en el ordenador, al aumentarlas se pixela mucho. ¿Cómo solventarlo? Esto se tiene que intentar prever al principio. Si cuando se pasa a un ordenador y se aumenta la imagen de la fotografía se pixela, quiere decir que no tiene el suficiente peso, no tiene la suficiente calidad de definición. Por tanto, lo que tenemos que asegurarnos cuando hacemos fotos es en la parte de ajustes de nuestro móvil, de ajustes de fotografía, asegurarnos que están puestos a la máxima resolución. Porque a lo mejor en el día a día, por ejemplo, para hacer las fotos del recuerdo y tal, queremos tenerlas en baja resolución para que no nos ocupen muchísima memoria en el móvil, si no nos cabrían menos fotos, pero acordarnos en el momento de ir a realizar la fotografía que realmente cojan el máximo de megas que permite el dispositivo. O sea que es comprobarlo en los ajustes previos antes de realizar la fotografía. Otra pregunta. En pediatría es un poco más difícil por la no colaboración del niño. ¿Cómo aumentar el foco de luz para conseguir una mejor imagen? Entonces, desde el punto de vista técnico en cuanto a fotografía, mi consejo sería intentar utilizar una fuente externa. O sea, estás haciendo la foto normalmente con un móvil, hoy en día ya puedes hacer la fotografía con una sola mano y con la otra, en lugar de depender de que el niño esté en una determinada posición en función de la luz que tengamos en esa habitación, en el techo o en un foco, poder tener una lamparita como las que hemos mostrado en la presentación para poder tú ir iluminando la zona y aunque se mueva un poco, siempre la tienes controlada, controlas ese foco de luz. Nunca iluminando directamente sobre el objeto que queremos fotografiar para que no nos provoque una sobreexposición y no queme la foto, pero teniendo algo móvil que pueda ir acompañando esos movimientos. No sé si tú, Kenlis, te has encontrado alguna vez con un caso con pediatría y cómo lo has solventado. Sí, en el caso de pediatría depende, por supuesto, del tamaño del niño. O sea, nosotros hemos trabajado y hemos hecho seguimientos desde el neonato hasta ya 15 años. Digamos que los niños a mí me han parecido más colaboradores que los mismos adultos, porque en el caso de los niños es básicamente
derrochar toda tu creatividad para que él vea que el tomar la fotografía es un juego y que ese juego va a ser divertido. Entonces va a participar bastante bien. En cuanto a las luces, depende de lo que contemos en la institución, pero básicamente para que el niño se mantenga quieto, para que podamos tomar el mismo ángulo, es básicamente tener todas esas herramientas que la gente que trabaja pediatría las tiene. Yo he aprendido mucho de ellos porque sinceramente trabajo siempre con adultos, pero el niño es muy colaborador. Siempre y cuando tú le expliques en su lenguaje que le vas a tomar una fotografía, que está curándose y hagas estrategias y lo muestres como un juego, si es por la parte de colaboración de él. Y las luces, bueno, de acuerdo a todo lo que te he explicado, Esther, y básicamente de los elementos con los cuales puedas jugar. Si es en UCI, bueno, es un poco más fácil porque tienes varias luces en las cuales puedes trabajar con ella, o si es en el área de quirófano. Ya en hospitalización o consulta puede ser un poquito más complejo por el material, pero no por la conducta del niño. Así que los animo a los que trabajan en pediatría, que tienen muchas estrategias para que hagan sus casos. Les va a ir fenomenal. Perfecto. Muchas gracias, Kenlis. Pues se nos está terminando el tiempo. Básicamente, estas eran las principales preguntas que teníamos al respecto. Espero que hayamos cubierto todas vuestras dudas. Había un último comentario de uno de los asistentes que decía que en su hospital, y un poco para ampliar lo que comentabas, Juan Antonio, que en su hospital les pedían que se podían hacer las fotografías solo con una cámara del hospital, porque al hacerlo con los móviles, hoy en día pasa a estar en streaming y eso podía suponer un riesgo y un breach, ¿no? una brecha de seguridad. Entonces, comentar que efectivamente te agradezco este comentario que nos has lanzado, porque es algo que no he pensado en comentar. Cuando hacemos las fotografías desde los móviles, hoy en día es muy común que todos tengamos pues, una cuenta de Google o algún otro browser que nos tiene asociadas espacios en la nube. Entonces, yo, por ejemplo, todo lo que hago desde mi móvil, efectivamente se me guarda automáticamente en mi Google Photos. Y eso no deja de ser un espacio online en la nube que tiene quizás un nivel de seguridad, pues en estos casos efectivamente tendríamos que asegurarnos antes de tomar la foto que con ese móvil no tenemos asociada ninguna cuenta en la nube y que por tanto cuando tomas la fotografía, esa fotografía está solo en ese teléfono, no se comparte en ningún ambiente de repositorio online, y que cuando la bajamos del móvil, la quitamos en el móvil, la guardamos en el ordenador del hospital o lo que sea, pues hay solo, digamos, esa copia. Muchas gracias por el comentario porque no había pensado en comentar este punto. Entonces, sin más dilación, yo os agradezco mucho vuestra participación. He ido compartiendo todos los gracias. Parece ser que a algunos les ha parecido muy interesante. Espero que a la mayoría. Y en cuanto a esta serie de formaciones que estamos haciendo online, os compartimos ya antes de saludaros por esta tarde el contenido del que será nuestro próximo webinar formativo. Va a ser los días 16 y 17 de julio y afrontaremos un poco todo lo que es la gestión de la incertidumbre. Estamos en un momento en que todo se vuelve a abrir, estamos empezando a esta nueva normalidad, este concepto que se está explotando tanto, la gente vuelve a sus puestos de trabajo, vuelve a sus rutinas, pero no deja de haber todavía una situación de impasse y hay muchas dudas y muchas preguntas. Y por tanto, nuestra experta en comunicación, Eugenia Rodríguez, en un par de semanas nos dará herramientas para ver cómo gestionar estos momentos de incertidumbre y de cambio. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Os dejo en pantalla tanto el código QR, que lo vamos a dejar unos minutos más para que lo podáis escanear, como el link al formulario de inscripción para nuestra próxima formación. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.